Buenos días, bienvenidos en esta linda mañana, en este despertar, para escuchar la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Para esta ocasión, y como hemos venido haciéndolo en los últimos días, estudiando la carta a los Romanos. Para esta oportunidad, el capítulo 7 nos corresponde el capítulo 7, el versículo 1 al 6, que dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta comparación que el apóstol San Pablo hace del matrimonio, aquí no está haciendo una teología del matrimonio, está haciendo una comparación para explicar lo que ocurre con la ley. Y hemos hablado hace un estudio, el penúltimo estudio, de lo que el bautismo hace en nuestras vidas, de lo que es el bautismo para nosotros. Y el apóstol Pablo nos explica, nos dice que en el bautismo somos sepultados con Cristo, o sea, morimos. Al morir, la ley deja de tener poder sobre nosotros. Ya no somos esclavos de la ley. Esa es la comparación que va a hacer cuando dice que cuando el marido muere, o el uno o el otro muere, el cónyuge que queda vivo queda libre. Con el bautismo somos sepultados con Cristo en la muerte de Cristo para ser libres de la ley, porque la ley ya no tiene influencia sobre los que han muerto, tiene influencia sobre los vivos. Entonces el bautismo, si nosotros lo miramos más allá de a veces solamente las enseñanzas que nos han dado de que es el lavamiento, de que se necesita, tiene un efecto profundo y es necesario, porque en el bautismo ocurre algo espiritualmente. Morimos con Cristo para resucitar con Él, o sea, morimos para la ley. Hoy podemos poner otro ejemplo, que pronto en los tiempos de San Pablo no era conocido. Ustedes saben que cuando alguien debe una deuda a un ente bancario, a un banco, cuando la persona muere, ya la deuda no puede ser cobrada. La deuda tiene que caducar, porque ¿a quién le van a cobrar la deuda? Igual ocurre, la ley nos cobra mientras vivimos, pero cuando morimos deja de cobrarnos porque ya no tiene esa influencia sobre nosotros. Pero en este caso, en la sabiduría de Dios, como inmediatamente no morimos hasta que vayamos a la tumba, entonces el Señor hizo esa obra de, en el bautismo, identificarnos con Él para morir con Él, para que la ley ya deje de tener vigencia en nosotros y resucitemos en Cristo. Por eso dice el Apocalipsis que ya estamos resucitados en Cristo, estamos resucitados al nuevo hombre, a la ley del Espíritu, como dice, que no es una ley, no, es a la fe en el Señor Jesús. Lo que queremos resaltar, y lo que quiero resaltar, es cómo la Iglesia a través de los siglos ha despreciado el bautismo, y sobre todo en los últimos siglos. La Iglesia cristiana cree que el bautismo es un símbolo o algo inventado por el hombre que no necesita. No, el bautismo es mucho más. El bautismo no es una tradición. Tradición es lo que los hombres inventan, pero el bautismo fue instituido por Dios. Y muchos dicen que el bautismo no sirve. Pero es curioso, si creen en Cristo y Cristo lo ordenó, entonces ¿por qué dicen que no sirve? O sea que no están creyéndole al Cristo que dicen creer, que eso es lo más curioso, es una contradicción. Yo soy cristiano, muy cristiano, pero el bautismo no me dice a mí nada. Entonces Cristo no le dice nada, porque no ve que el bautismo fue una orden de Cristo. De hecho, el bautismo es un medio de gracia que Dios en Cristo nos da. Cristo mismo lo instituyó. No fue una orden de los hombres, no fue un invento de los apóstoles, tampoco de la clase judía religiosa, tampoco de la Iglesia católica, ni ninguna, ni la ortodoxa. Es una orden de Dios. Es un medio de gracia para los pecadores. O sea, el que niega el bautismo es como si Dios le da la mano para sacar lo que se está ahogando y le niega la mano, no le da la mano.
¿Cómo pretende entonces que Dios lo salve? Es negar y rechazar lo que Dios le está dando, es la misericordia de Dios. En el bautismo y en la Santa Cena, en los sacramentos, está la misericordia de Dios. Y cuando uno dice que eso no sirve, está rechazando la misericordia de Dios. Y si nosotros miramos en las Escrituras profundamente la teología, lo que el bautismo es, inclusive en la carta a los Romanos, aparte de los evangelios y aparte de San Pablo en Corintios, hay quizás una de las enseñanzas todavía más profundas. Además, en Corintios dice que si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no vamos a resucitar. ¿Y dónde nos es dado el Espíritu Santo? O sea, nosotros tenemos que decir claramente, negamos el bautismo, negamos la eficacia del bautismo, estamos negando a Cristo. Así digamos por otro lado que somos cristianos. Es una total contradicción. El que dice que es cristiano y niega la esencia y la efectividad del bautismo en su vida, el bautismo obra por sí mismo, está negando a Cristo. Está simple y llanamente negando al Cristo que dice creer. Está contradiciéndose, porque no puedes decir que cree en Cristo, pero Cristo está en el bautismo y en la Santa Cena. Si niega los sacramentos, pues niega a Cristo, porque es la manera física que Cristo quiso permanecer en nosotros mientras Él viene. Hay 3 sacramentos: la palabra predicada, o sea, la palabra enseñada, lo que llamamos el querigma, que es el Evangelio, y el Evangelio es compuesto por palabra predicada y sacramentos. Si usted rechaza eso, está rechazando a Cristo, no está haciendo otra cosa diferente a ella. Así esté diciendo, no, yo creo en Cristo. Y de hecho, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios cristianos que dicen, yo soy cristiano, yo no necesito del bautismo ni de la Santa Cena. O sea, no es cristiano. ¿Cómo va a recibir la gracia de Dios si Él lo estableció por los medios? Está rechazando la mano de Cristo que se está extendiendo para salvarle. Y aquí este pasaje nos enseña. En el bautismo somos liberados del imperio de la ley, porque la ley tiene influencia, tiene poder sobre nosotros mientras vivimos. En el bautismo somos sepultados con Cristo para resucitar con Cristo. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley es la que vive señalando todo pecado, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Claro, porque si a la ley a nosotros nos pide cumple, si no cumple, estás muerto, no tienes de otra. La ley no te va a dar la solución. La ley te dice, tú no cumples con mis mandatos, estás condenado y punto, nada más que hacer. La ley no te va a decir, pero yo tengo aquí el remedio. No, cumple o cumple, o como dicen, se cumple o los códigos se rompen. Ante la ley no hay de otra, no queda de otro remedio. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cómo morimos? Ya San Pablo nos lo ha explicado, que en el bautismo morimos para la ley y resucitamos en Cristo. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. O sea, Cristo murió y resucitó, pero nosotros morimos en el bautismo y resucitamos con Cristo. Y de ahí en adelante ya somos hijos de Dios. Por eso luego dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. El régimen, tal vez la palabra régimen suena feo, suena como otro imperio. De pronto ese no es el término adecuado, pero bajo la gracia de Dios, el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso también en otra parte dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Letra es la manera de hablar de la ley, Espíritu es la manera de hablar de la fe. Ahora estamos bajo el régimen de la fe en Cristo. Todo eso nos lleva a descubrir muchas cosas. En realidad, nosotros tenemos que cada día estudiar las Escrituras, porque ignoramos muchas cosas. Nosotros queremos saberlo todo y haber escudriñado las Escrituras. No, nadie, hermano, nadie sabe algo de lo que hay que saber. Tenemos que todos los días escudriñar las Escrituras, no quedarnos con la superficialidad, con lo que nos han enseñado siempre, porque a veces eso hasta no nos es suficiente. Tenemos que profundizar, tenemos que mirar las Escrituras a profundidad, porque a veces por quedarnos con lo superficial somos engañados. Pero miremos profundamente, mira cuántas personas los han hecho negar el bautismo, a cuántas personas que antes confiaban en el bautismo ahora ya dicen que no, porque no han escudriñado las Escrituras profundamente. No nos atengamos a lo que dice fulano porque es fulano, porque tiene títulos, porque es famoso. No, miremos las Escrituras, creámosle las Escrituras, porque son palabra de Dios. Y si decimos que creemos en Dios, creámosle su palabra, porque no es posible que digamos yo creo en la palabra de Dios, creo en Dios, pero en su palabra, quién sabe, ¿no? Quién sabe si dirá la verdad. La palabra de Dios, creámosla, es palabra de Dios, es la Sagrada Escritura, es Cristo, es la palabra, y Cristo viene a través de los sacramentos. Entonces, hermanos, yo les invito a que profundicen más. Pues en estos espacios por el tiempo no vamos a profundizar como se debiera, pero la idea es que ustedes también ya
con estas ideas profundicen en la lectura de los textos. Ustedes pueden grabar estas reflexiones que, como digo, no son profundas porque pues el tiempo no da para hacer una reflexión que llevaría más de 40 minutos y pues no se trata de ese tiempo tampoco. Entonces, pero sí dejarles como la pregunta, como la inquietud, escudriñen las Escrituras. Amado Dios, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad, Padre. Gracias por esta mañana. Ayúdanos a profundizar en las Escrituras, oh Dios, que tengamos ese deseo de estudiarlas. Tú dijiste, escudriñan las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si no las escudriñamos, es nuestra responsabilidad, Padre, porque las tenemos a la mano, hasta en las aplicaciones de un celular están, Padre. ¿Y cómo tenemos excusa para decir? Antes pues era difícil, hace siglos atrás, hace años atrás, difícil porque no estaban traducidas, pero hoy las tenemos en todos los idiomas y en todas las lenguas. No tenemos excusa. Ayúdanos a ser diligentes y escudriñar las Escrituras. Padre, en tus manos nos encomendamos en este día. Gracias por esta linda mañana y por bendecirnos con un día nuevo. En Cristo Jesús. Amén.